Buenas tardes, quiero agradecer el convite y decirles que voy a presentarles una revisión narrativa, un poco testimonial, en 4 puntos que ustedes ven en la pantalla. Y declaro no tener conflicto de intereses con el contenido de esta presentación. En antecedentes puedo referirme que uno de los primeros mapas de Bolivia que en la área de la Ismaneos ha sido realizada o presentada en 1906 por el doctor Nazario Pardo Valle. Ustedes pueden ver dos focos importantes de la Ismania cutánea americana, uno en la frontera con el Perú, en el área del departamento de La Paz, conocida como los Yungas, y otra en los departamentos de Santa Cruz, particularmente en la parte de la frontera con el Brasil. Además de todos los ríos que circulan o desembocan en la cuenca del Amazonas. Esta parte café es la por la cual merecemos el nombre de país andino o país altiplánico. Pasemos a hablar de 1973, en la cual el doctor Jorge Velasco hace una tesis en la Universidad de Luisiana y describe 11 especies, de las cuales dos eran nuevas, Luchomia boliviana y Guarileia yungasi. Una cosa que a mí me llamaba siempre la atención es el 78% de las capturas era por Luchomia longipalpis. Posteriormente, en 1974, Philippe Deget hace también una tesis más de la Leishmania cutánea mucosa observada en Bolivia en 113 casos y hace capturas en 404 flebótomos, indicando que se trataban de 20 especies, 11 especies conocidas, 2 nuevas, las de Coco Velasco y 7 por identificar. Nuevamente me llamaba la atención que Luchomia longipalpis es el 65% de las capturas. Finalmente, desde 1982 hasta el 2008, trabajamos con François Lepont y él describió en este libro las 117 especies registradas, hizo un fabuloso trabajo directamente y el pionero en todo el territorio boliviano. Pasemos al punto 2 de Flebotominae y Leishmania cutánea americana, pero vamos a describir solamente 4 de los 7 departamentos endémicos. Vamos a empezar con La Paz, o primero tal vez las fronteras, indicar que Bolivia tiene como frontera 6.750 kilómetros de extensión y tiene fronteras con 5 países. Las más importantes de lejos es Brasil, que corresponde al 46%, 3.133 kilómetros. También con Paraguay, en la cual no tenemos investigaciones. En Argentina, del 12% de la frontera, solamente 5 que tienen la presencia de la Leishmania cutánea americana. Y en Perú, solamente la parte norte, por encima del lago Titicaca, del 17% del 6%. Con Chile no existe directamente estas vectores. Esto implica 29 provincias y 72 municipios de Bolivia. Empezamos a hablar entonces de La Paz, que está con la frontera con el Perú directamente. ¿Y qué debemos decir allí? Que Lepont encontró 19 especies, las más importantes, nuestro barrenglés y longipalpis y carreray, y estas tienen, quiero decir, con la Leishmania cutánea americana, tiene una relación muy importante descrita en varios trabajos y tesis con el cultivo de la coca. Cuando hablamos del departamento del Beni, Lepont también describió 27 especies y se repiten las especies, tal vez nuestro barrenglés y carreray, llanos martins y yucumensis. En el Beni debemos decir que la zona que está en frontera con Brasil todavía no ha sido investigada, no se han realizado investigaciones y la población del lugar se dedica a la madera, a la ganadería, a la piscicultura, el azaí y la castaña. Todas estas tienen mucha relación con la frontera con Brasil porque es el gran consumidor de estos productos. Cuando hablamos de Tarija, en el sur del país, frontera con Argentina, debemos decir que empezamos a trabajar en 1998. Antes de esta época no se conocía a Tarija como área endémica de la Leishmania cutánea americana. En esta ocasión, en 98, nos indicaron la presencia de pacientes, no solo niños, adultos, y que tenían lesiones. Generalmente estas personas trabajaban en la zafra de la caña de azúcar. Encontramos que en 22 años de trabajo, desde el 97 hasta el 2018, 1.250 casos, de los cuales 88 correspondían a la Leishmania cutánea y algo así como 12% a la Leishmania mucocutánea.
el promedio de casos era de 37 en el periodo interpandémico y en los periodos de brote, el año 98 correspondía al 8 y un poquito más de total nacional, y cuando hablamos del 2002 eran casi el 10% de los casos a nivel nacional. Una cosa que destacar es de que nosotros habíamos trabajado en el 1998 en el municipio de Bermejo, pero a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, vale decir, el 2002, por ejemplo, se tomaba Patcaya, el 2008 Caraparí, etcétera, otros municipios, y llegando a cubrir mucho más en sentido noreste, y para nosotros había una extensión o dispersión de la enfermedad. Hablando de Flebotominae, en ese entonces con François habíamos capturado 189 Flebotominae, de los cuales 101 eran hembras de Nisomia neibay. Posteriormente, los trabajos de Vidaos en 2003 y 2015 se afirmaba esta figura de 92% de capturas y 91%, pero allí encontraron, como era más detenidamente, Migoneme migonei, que está asociado a la infección natural como vector permisivo en Brasil y en Argentina, y nosotros lo hemos registrado no solamente en Tarija, sino también en el departamento de La Paz y parte del Beni y el dosel de los árboles. En Bermejo también se ha capturado Nisomia neibay, y finalmente en 2017 en Yacuiba se pudo evidenciar el trabajo con la gente de Tarija y la cooperación de la Universidad Mayor de San Simón y la cooperación de Argentina, 20 especímenes que representan el 4% de Luchomia longipalpis. Hablamos ahora un poco de Pando y decir que allí hemos trabajado también los últimos 22 años, del 96 al 2013, y hemos encontrado en esos 22 años 6.614 casos. Un caso de leishmania visceral, y el promedio anual en los últimos 10 años de 401 casos, con variables desde 179 en el menor número de registros y 716 cuando se registraba más. Los varones representan siempre la mayoría de las personas que enfermas, 70%, pero nos llama la atención de que las mujeres, el sexo femenino, antiguamente representaba el 20% y está aumentando al 35%. Aparentemente porque cada vez comparte más trabajo o más labores en el bosque y actividades de recolección de castaña, por ejemplo, o azaí, etcétera. Una figura que nos interesa, creo, demostrarles es la tasa de incidencia de la leishmania cutáneo-americana por 100.000 habitantes. En Perú, Lucero describe en el 2015 de 928 por 100.000, en el Acre 141 por 100.000 en el 2010, en Rondonia 115 por 100.000 en el 2002, y que subió a 124 por 100.000 en 2007. Y nosotros en Bolivia 462 por 100.000 el 2019. ¿Qué más podemos decir de Pando? Quisiera exponer directamente todo esto, pero por el tiempo solamente me voy a referir a un punto: el número de enfermos que son de menores de 15 años y menores de 5 años. Y el 2006 eran, como ustedes verán, muy pocos, 37,3, el 2012 sube a 94,4 y el 2018 a 140,17. Esto está en relación a de que aparentemente existe una mayor transmisión en el peridomicilio o en el intradomicilio. La frecuencia de las especies descritas por diferentes autores es la leishmania brasiliensis primero, guyanensis luego, Lysoni posteriormente, y existen dos híbridos de leishmania naifi con Lysoni y de guyanensis con amazonensis. Una otra cosa que citar en esta zona es el trabajo de Lepont, que en 1988 describió las 20 especies. Conocemos de que en la Amazonía brasileña se han encontrado 226 de las 285 especies registradas, pero esto va aumentando cada día directamente con la investigación que se realiza. Nosotros hemos podido resumir en este trabajo, rescatar tal vez las especies más frecuentes de los flebetomineus. Y debemos decirles que, por ejemplo, del Perú hay hemos rescatado a 3 personas, 3 investigadores: Aristides en 1975, hay Valdivia en 2012 y Lucero en 2015. De Bolivia hay uno solo, Leponte en 1988, y el resto es del Brasil.
Indicar de que Nixomia whitbani Trichoformia orensis, el número de registros es 8 veces, son los más registrados. Psicodopigus davisis 7 veces, Psicodopigus carrerae, antonensis y martise 4 veces. Para orientar un poco dentro del país, habíamos hecho este gráfico hace años, ya en 2007, indicando que las dos cuencas a las cuales pertenece Bolivia. Una es la Amazonía, la más importante, la cuenca amazónica, y la otra la cuenca del Plata. En la cuenca amazónica se presentan casi el 98% de los casos, ustedes ven la estratificación de riesgo que hemos realizado, y en la cuenca del Plata el 2,1% en dos departamentos. Esto lógicamente ha cambiado y debemos decir que esta área es prácticamente casi abandonada, hay muy pocos reportes, pero no es que no haya la enfermedad. Vamos a hablar como tercer punto el Phlebotominae y leishmania visceral. Referirnos a una figura histórica que en 1939 un soldado paraguayo fue hecho prisionero y se trasladó a Yungas de La Paz. Posteriormente es liberado a los meses y cuando vuelve al Paraguay le detectan amastigodotes en hígado y vaso. No se sabía si es que el soldado había tenido, había contraído leishmania en Paraguay o en La Paz, y quedó con esta duda. Similar situación ocurría con dos casos descritos por Barros y Rosenfeld en 1942 y Arruda y colaboradores en 1949, de personas que trabajaban en este trayecto, que vivían y visitaban constantemente Brasil. Eso quedó como una figura histórica directamente y hasta el día de hoy no hemos podido comprobar otros casos. En 1982 se encontraron 3 perros en la zona de los Yungas, en el departamento de La Paz, y después de hacer el frotes, cultivo, inoculación, eso encima se caracterizó que era la leishmania infantil. Ese mismo año yo estaba estudiante de medicina de último año, nos llamamos médicos internos, y encontré de casualidad, o me dieron de casualidad este paciente, y el diagnóstico presuntivo de esto era hemopatía maligna, reticulopatía, malaria, citomegalovirus y toxoplasmosis. Lo único respaldo académico que tenía era que era ayudante de la cátedra de parasitología y de bacteriología. Yo indiqué que este caso se trataba de leishmanias visceral. Tuve que pelear en el sentido académico con todos mis profesores y demostrar que yo tenía razón. Y es así que se realizó una punción de médula ósea, y con la ayuda de Philippe de Geck, que en ese entonces retornaba para hacer un trabajo de investigación, ya encontramos este amastigote típico directamente, y luego hacemos el cultivo, la inoculación al animal, isoenzimas, y hicimos el tratamiento a Milton. Esta sería una foto pretratamiento, intertratamiento y posttratamiento, y lógicamente la publicación. La cadena de evidencias, primero el perro, luego el humano, y después con la amplia captura de Lutzomia longipulpis, la incriminó lógicamente como el principal vector de la leishmania visceral en Bolivia en el año 1985, que se fue reforzada con pruebas ecológicas y epidemiológicas de la existencia de este foco y las publicaciones correspondientes. Hay una serie de notas que obviamente se conocen. Yo tenía que seguir estudiante y se me ocurrió revisar todas las muertes en el Hospital del Niño, donde estaba haciendo mi internado, y tomé a aquellas personas o niños que venían de la área problema, de la provincia Sudiungas, y encontré una niña que había muerto casi 2 años antes y también tenía mastigotes. Y había muerto, el diagnóstico de muerte era por un problema de infección respiratoria aguda. Asimismo, de vez en cuando, periódicamente, me traían pacientes y fuimos incriminando 3 provincias del departamento de La Paz. Una coinfección también que pudimos encontrar, Leishmania amazonense y Leishmania infarctum chagas, y que fue publicada por un ex alumno, ahora colega. Finalmente, decir que también hemos hecho evaluaciones transversales con pruebas moleculares de PCR, y aquí en 123, en los Yungas, en el departamento de La Paz, en 123 personas, 18 individuos, 14.6, presentaban anticuerpos RK39. Y cuando hablamos de Tarija, indicar que sobre 732, 507 presentaban anticuerpos RK39.
Finalmente, hemos indicado que hemos encontrado, estamos resumiendo, que en 18 provincias se han notificado casos nativos de leishmaniasis visceral y esto implica 15 ecorregiones que están descritas por departamento y el tipo de ecorregión. El Ministerio de Salud describe más. Hay 7 regiones a las cuales yo tengo mis dudas porque son en área andina. Describen Chuquisaca, describen Cochabamba, pero en área andina. Los que podemos verificar es la zona antigua, donde hay pacientes, pero son atendidos por servicios de salud del Brasil, del departamento de La Paz que hemos estudiado, el que más hemos estudiado, el Tarija que también estamos estudiando y finalmente el de Pano. Tenemos referencia obviamente de que toda esta zona hay, pero no hemos hecho todavía las investigaciones correspondientes. ¿Qué más poder decir? Hay una hipótesis de una dispersión de leishmaniasis visceral acompañada con una marcada subregistro nacional y además se está ampliando en un ámbito natural y adaptándose a domicilios de áreas urbanas. En esa época, François Leponte encontró 2 morfotipos de Luchonias macho y aquí tenemos en un pequeño gráfico. Yungas encontró el fenotipo S1 y en 3 otros, Toro y Unisobore, el fenotipo S2. Y se hicieron diversos tipos de trabajos, de investigaciones y de publicaciones. Este mapa ha cambiado ahora de 4 a 7 y de las cuales 5 están verificadas. Además, ya en esta publicación que realizamos, que hemos resumido muchas de las cosas que les comento, pero una de las más importantes creo que es Luchomia cruzi fue descrita, la encontramos en 2 departamentos, Santa Cruz y Tarija, fue descrita en 2004 como una especie más abundante. Posteriormente, el profesor Reginaldo Brasil hizo la publicación correspondiente de este registro también de esta especie, además de 121 especies de Flebotominae en el año 2010. Para finalizar, indicar que hay 6 especies de leishmania descritas y 12 vectores probados sospechosos que tenemos o que las consideramos a nuestro juicio. Finalmente, los desafíos. Indicar que tenemos varios problemas, como ustedes se han debido dar cuenta, y el número de casos de leishmaniasis cutánea americana por país y porcentaje de casos de frontera en 2016 indicados por la OPS, indica que Bolivia tenía 2.222 casos, 5 fronteras, esto sí es evidente, y el número de casos en frontera 26, es menos del 30%. Pero ¿por qué digo aquí que hay un problema? Porque consideramos que los registros que se están realizando en Bolivia no son los adecuados. El momento que ha disminuido esto, yo me apersoné al Servicio Nacional de Información de Salud y decirles, justifíquenme por qué indican esto. Y no había ningún justificativo hasta el día de hoy, más bien debería aumentar. Y consideramos que esta cifra es un problema. Pero no solamente es eso, ustedes conocen el manual de procedimientos de leishmaniasis publicado por OPS, es el 2019 e indica cabalmente que Bolivia no tiene leishmaniasis visceral. Si hablamos de Luchomia longipalpis, no hay datos para reflejar qué es lo que ocurre en Bolivia. Eso es culpa nuestra, obviamente. Y en el mejor de los casos, algún otro autor indica que Luchomia longipalpis está casi en los valles o en la zona andina, cosa que tampoco es correcta. Desde ese punto de vista podemos indicar que los mapas de distribución de Flebotominae están incompletos, tanto a nivel local, regional y nacional. No tenemos actualizada la información del foco antiguo de la provincia de General o sea, de Santa Cruz. Ni toda la frontera prácticamente de Beni y Santa Cruz, vale decir estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, no hay información, pero sabemos y tenemos algunas evidencias de que sí existe, las dos, cutánea americana y la visceral. Hay escasa investigación publicada, ese es otro problema, pero sí publicaciones gris no socializadas, es el caso de Luchomia cruzi, por ejemplo. La frontera de Bolivia con Brasil es la más extensa y hay más ocurrencias de casos, lo estamos reiterando esto. Debido a que hay procesos socioeconómicos que aumentan la incidencia de leishmaniasis. Hay iniciativas de orden minero, por ejemplo, y agroindustrial serios y grandes y que obviamente están teniendo problemas de este tipo, principalmente con la leishmaniasis. Y la similitud epidemiológica impone la necesidad de hacer estudios conjuntos, algo como hemos empezado a hacer ya con la Argentina, con muy buenos resultados. Quiero agradecerles a ustedes, muchas gracias.